no, me presento, por ahí faltaba un poquito de regreso. Cristian Ramírez Gastón, me digo, soy de Argentina. Estos son todos mis estudios, como edad me la pasé estudiando toda mi vida. Aunque no lo crean, son todos mis estudios, básicamente. ¿Cómo empezar esta charla? Bueno, está hoy en gran auge, que esto lo trajo el presidente actual de Argentina, Javier Milei, como todos ustedes lo sabrán, que es anarcocapitalismo. Y la pregunta es, ¿qué significa anarcocapitalismo? Anarcocapitalismo es, básicamente, si pueden pasar este es el Estado. Antes de explicar lo que es anarco, este es el Estado, la población, el territorio y el gobierno. No hay que confundir el Estado con gobierno. Recuerden eso, los gobiernos son provisorios y el Estado es algo que permanece. Ahora, si nosotros tendremos que buscar una definición como Estado, les pregunto a ustedes, para hacer un ida y vuelta, rapidito, ¿qué es el Estado? ¿Hay una señora que ¿eh? No. No. Esto fue tranquila. A ver, ¿qué más? Vamos chicos, anímense, ¿no? Vamos. ¿Nadie? El cuerpo político de una nación. ¿Cómo? El cuerpo político de una nación. El cuerpo político de una nación. Bueno, es más que eso. El Estado, después no vale. Es más que eso, después vale. El Estado, lo que es el monopolio de la fuerza física mediante el monopolio de la violencia mediante la fuerza física, y es totalmente coercitivo. Lo que estoy hablando es en términos objetivos. ¿Quién lo definió esto? No lo definí yo, no lo saqué de Wikipedia, no se lo pregunté a ChatGPT. Está en un libro que se llama La ética protestante y el espíritu capitalista, de un autor que quizás han oído, que se llama Max Weber. ¿Sí? ¿Y por qué digo que es el monopolio de la violencia? ¿Por qué creen ustedes? ¿O por qué digo que es coercitivo? ¿O por qué digo que es mediante la fuerza física? Porque básicamente los impuestos que le sacan a ustedes, ¿lo hacen voluntariamente o lo hacen en contra de su voluntad? En contra de su voluntad. Por ende, es coercitivo. Y si uno, digamos, se opone al Estado, ¿qué medios tiene el Estado para ser violento? Básicamente. ¿Cuál sería el medio para ser violento? Chicos, ¿cuál sería? ¿Lo sabemos? El ejército, policía. Muy bien, ¿qué? ¿Cómo? El ejército. Muy bien, el ejército. ¿Qué más? ¿El ejército? ¿Qué más? ¿La policía? ¿No es cierto? O sea que básicamente sería, chicos, sería básicamente mediante la fuerza física, policía, justamente lo que tiene que ver con la defensa militar. O sea, tiene el poder de la ley, tiene el poder, digamos, por eso se dice monopolio, uno solo, ¿no? Decido yo sobre los ciudadanos, pagas impuestos y te impongo reglas, te impongo restricciones y cualquier otra cosa que no te guste, que esté en contra de la voluntad del Estado, y si veo que estás en contra de lo que yo propongo, justamente soy coercitivo. Por eso ustedes fíjense que todos los estados tienen constituciones. ¿No se han preguntado eso? ¿Y por qué hay una constitución? Porque si no habría, las constituciones existen para que el Estado justamente no avance sobre los derechos de los individuos. Justamente. Porque si no habría una constitución, el Estado haría lo que quisiera con nosotros. ¿De acuerdo? Por eso es que existe una constitución. Y otra pregunta que quiero simplemente dejárselos para ustedes en el aire, para que ustedes lo reflexionen algún día o salgan, es: el Estado no tiene ninguna legitimidad de origen. Ninguna. Si ustedes me dicen, ¿pero cómo? Justamente yo les preguntaré a ustedes, ¿de dónde se originó el Estado? ¿Cuándo se originó el Estado? ¿Existió siempre el Estado? No, el Estado no ha existido siempre. Entonces, esta es una pregunta muy interesante. ¿Cuándo se originó el Estado? ¿Es legítimo el Estado? No, el Estado no es legítimo. Tiene ilegitimidad. ¿De acuerdo? ¿Sí? Esto como primera... ahora se puede pasar al segundo slide. Por ende,
Después, esto es hablé del Estado. Ahora tenemos básicamente entonces dos estados, dos tipos de estados de los cuales voy a hablar, y el tercero sobre lo que se refiere a lo que es el Frente Libertario de Acción Directa, ¿no? Básicamente aboga por la libertad, anarquía y acción en este movimiento. Básicamente tenemos el estado de bienestar. ¿Qué es el estado de bienestar? El estado de bienestar es que todos los individuos tenemos derechos. ¿Derechos a qué, por ejemplo? Uno puede decir, bueno, derecho a la salud, por ejemplo, ¿no? Derecho a la educación, por ejemplo, ¿verdad? Uno diría derecho a la seguridad, ¿sí o no? Bien. ¿Esos son derechos? ¿Qué opinan ustedes? ¿Sí? Lamentablemente vine justamente a abrirles la cabeza. Esos no son derechos. Los derechos del ser humano naturales, derecho principal, derecho a la vida, derecho a que nadie me mate, derecho a la libertad y derecho a la propiedad privada. Propiedad privada no me refiero a tu departamento, tu casa, que también es parte de tu propiedad, mi cuerpo, que nadie atente contra mi cuerpo. Esos sí son tres derechos. Ahora, todo lo demás, derecho a la educación, derecho a la salud, derecho a la seguridad, son bienes. Ustedes dirán, no, pero en la Constitución dice que tengo que tener derecho a la salud. En la Constitución podemos inscribir, si quieren, derecho a que ustedes tengan $1 millón. El tema es si se cumple o no se cumple. Entonces, el tema de los derechos, esos son los derechos que tiene el ser humano primordialmente. El estado de bienestar se encarga de, por ejemplo, antes de que gane Javier Milei, el único país que tiene educación totalmente gratuita, sin examen de ingreso, sin nada, es Argentina. O era Argentina. No sé si ustedes sabían eso. Es el único país que tiene derecho a que todo el mundo se ocupe, tanto para nativos como para extranjeros, sin examen de ingreso. No hay examen de ingreso, es decir, se anotan 1000 para medicina, ingresan los 1000. ¿De acuerdo? No hay examen de ingreso. Ahora eso cambió para los extranjeros que se la cobran, pero antes había. La salud totalmente pública, o sea, no tiene absolutamente nada para pagar, igualmente se la tiene, se lo opera, con atención médica, comida, todo. ¿Sí? Ahora, ya que el estado de bienestar se encarga del derecho a la salud, derecho a la educación, derecho a, ¿qué más dijimos? Seguridad. ¿Por qué no pedir entonces derecho a tener una casa o un departamento? ¿Qué les parece? ¿O por qué no entonces también tener derecho a la comida gratis? ¿Qué es más importante? Les pregunto yo a ustedes. ¿La educación o la comida? Claramente, ¿verdad? Porque sin comida, y sin embargo la comida es gratis para ustedes, la pagan. ¿Sí o no? Les hago una pregunta. ¿Qué es más importante? La educación, obviamente que es importante. Me parece que mis estudios que les mostré anterior lo demuestran. Ahora, tener algo seguro de dónde vivir, ¿sí o no? ¿No es cierto? O sea, departamento, habitación, casa. Ahora les pregunto, ¿eso el Estado se les proporciona o lo tienen que alquilar o comprar? Alquilar o comprar. Entonces vuelvo a preguntar, ¿es un derecho a la educación? Este colegio, por ejemplo, ¿este colegio es público o privado? Privado. Supongamos que este colegio es público, ¿sí? Uno dice, supongamos que sea público, ¿sí? ¿Alguien tiene que pagar a los profesores? Alguien tiene que mantener el colegio, tizas, mantenimiento de sillas, pizarrones, salones, que la infraestructura no se caiga abajo, la pintura no se manche. ¿Y eso de dónde creen que sale? ¿Del Estado? No, el Estado es algo abstracto. ¿De dónde sale? De los impuestos. Salen de ustedes. Coercitivamente, es decir, que todos ustedes, coercitivamente el Estado les saca parte de ustedes para otra cosa. ¿De acuerdo? Pasamos al segundo, porfa, al otro slide. Esta bandera, después, la siguiente, perdón. Acá está. Hay otra gente, ¿sí? Por ejemplo, hay un autor que se llama Robert Nozick, que escribió un libro que se llama Minarquismo, Estado, Minarquismo y Utopía. ¿Qué es el minarquismo? Dice, no, hay que tener Estado.
Pero hay que tener un Estado donde solamente cumpla estas funciones: justicia, seguridad y defensa militar. Nada más. Y todo lo demás privado. Todo lo demás privado. Ahora, ¿eso existe en la vida real? No. Hay países que tienden a tener estados más chicos: Luxemburgo, Mónaco, Liechtenstein. Pero básicamente ninguno cumple con eso. Por eso vean, estos son colores diferentes al anarquismo. ¿Sí? Seguridad, justicia, seguridad y defensa militar. Pero sigue el Estado. ¿Cuál es el? Ahora, ¿por qué Robert Nozick dice, pero es una utopía? ¿Qué es una utopía? ¿Qué sería una utopía? Algo que yo propongo, pero es muy difícil que pase. ¿Por qué? Porque el Estado lo que ha demostrado a lo largo de los siglos es que seguramente empezó con características similares a estas y fue avanzando, y siempre el Estado avanza sobre los derechos, siempre. Va avanzando y se va agrandando. Pueden ver los índices de cómo se agrandó el Estado en Perú, por ejemplo. El Estado ahora, y si van 10 años atrás, no es el mismo Estado. Hay más Estado. Y si se van atrás, menos Estado. Si se van atrás, menos Estado. Entonces, si yo agarro, por ejemplo, el Estado de Perú de hace 40 años, era mucho más chico que ahora. ¿Me explico lo que voy? Siempre tiende a expandirse el Estado. Entonces, por eso Robert Nozick dice, esto es una utopía. Al principio podría funcionar así, pero tendría con el tiempo a avanzar. Ahora sí podemos mostrarle el anterior, el anarcocapitalismo. ¿Sí? Bueno, por algo que traje en Argentina se le dice, acá no sé cómo se le dice pullover a esto, ¿sí? Acá no sé cómo se le dice. ¿Cuál era? Pullover. Por eso el color amarillo y el negro. Estos son la bandera del anarcocapitalismo. Ahora, básicamente el anarcocapitalismo, y esto sí quiero que entiendan, aboga por libertad, propiedad privada y derecho a la vida. Y ahora sí me vengo con este tema que es bien interesante y que me va a hacer bastante ruido a todos ustedes. No, en el anarcocapitalismo no existe el Estado. Sería un país sin Estado. Y si hay un país sin Estado, significa que todo, absolutamente todo, sería privado. Todo sería privado. Ahora veamos en la actualidad para hacer una analogía. ¿Existe educación privada? Sí. Vamos con nada, chicos. Sí, bien. Termina la próxima y la desaprende. Sí, ¿verdad? Sí. ¿Existe seguridad privada? Sí. ¿Existe salud privada? Bien. ¿Alimentos privados? Sí, porque me refiero a los supermercados. Sí. Bien. ¿Existe justicia privada? Claro, no les conviene, obviamente. ¿Tribunales privados? Y diría, el Estado dice, no, porque hay intereses detrás. ¿Cárceles privadas existen? Sí, existen. ¿Tendrían? Hay cárceles privadas. Y la otra pregunta, ¿el anarcocapitalismo, esto, ha existido en el pasado? Sí, existió. Y ahí yo voy a dar al amigo para, porque no es Cristian, escuchame, si no yo te digo. ¿Sí? Existió en el pasado, pero el Estado fue ganando. Entonces, ¿se puede pasar un poquito? ¿Un poquito más? Lo que el Estado no es. El Estado no será más que una organización monopólica amparada en la violencia y amenaza de esta. Es un espacio específico cuyo financiamiento descansa en el arrebato, de que estamos hablando, robo del porcentaje de los ingresos de la ciudadanía, producción de bienes y servicios, no posee legitimidad alguna y obviamente está la Constitución Nacional para protegernos, básicamente. Siempre recuerden que el Estado es coercitivo, no te va a preguntar o me pagás el impuesto o vas a la cárcel. Inclusive es increíble que Al Capone, con todos los crímenes que cometió, no fue a la cárcel por los crímenes. ¿Saben por qué fue a la cárcel? Por pagar impuestos. Increíble esto, lo que el Estado teme. El Estado siempre se mantiene alerta. Voy a hacer así como
¿sí? Un poquito más siempre en estado en alerta de que, justamente, de que desaparezca, de que sea invadido, puede ser en una guerra. Bien, me detengo ahí, listo, sacar el negro porque no, igual se puede cambiar a la bandera del negro capitalismo, si no se van a quedar que tenían sacada en el texto. En la banderita de atrás. Ahí está, en atrás. Bien. Entonces, siempre el Estado teme eso. El Estado teme de que a tender a desaparecer o a ser invadido. Por eso que todos los países tienen defensa militar, salvo algunos pocos países. ¿Sí? Ahora bien, para ir dándole como una especie de cierre. Todo privado, dijimos, y cuando yo digo todo privado, generalmente suelen venir imágenes a las personas que se imaginan a personas muertas. Uy, como no tengo dinero para pagar un hospital, porque no tengo ingresos, porque me quedé desempleado, entonces me muero. Uy, solamente se van a educar los ricos. Ah, los pobres no se van a educar. Uy, entonces al no haber Estado significa que no va a haber leyes, entonces puedo matar a cualquiera. Uy, sería un anarquismo total, unos contra otros. Falacias. Totalmente mentira. Totalmente mentira. Y quiero que sepan algo. El Estado no produce nada. El Estado es un ente parasitario según Murray Rothbard. Que parasita entre quienes. A vos te saco, a vos te saco, a vos te saco, a vos te saco. ¿Sí o no? Perdón, ¿cómo se paga el sueldo de los que están, de los ministros, de los gobernantes? ¿De dónde le sacan? De los impuestos, de la gente que produce. ¿Sí o no? Entonces, cuando ustedes escuchen, no, porque el Estado invierte, no, el Estado nunca invierte, el Estado gasta. El que invierte, ¿quién es? Los privados. ¿Quién es el que genera el empleo? ¿El Estado o el sector privado? El privado. Ustedes me dirán, no, profe, pero Cristian, no, pero hay gente que tiene el Estado, que el Estado es el que genera el empleo. Sí, pero el tema es que el sueldo de ese empleado proviene ¿de dónde? Justamente de los impuestos de los ciudadanos. Y si no tiene los suficientes impuestos, ¿qué hace? Y le pide al Banco Central, ¿qué cosa que haga? Emita. Pero acá en Perú, y este es el orgullo que tengo de este país, es que es la moneda más fuerte de Latinoamérica. ¿Saben por qué? Así como lo escuchan, de Latinoamérica, porque el Banco Central no interviene. En Argentina, como no alcanzaba el dinero, ¿qué hacía el gobierno de turno? Le decía al Banco Central, ¿puedes emitir? Ustedes son muy chiquitos, pero en la primera presidencia de Alan García emitían 7.500% de inflación anual. Escuchen esto para que los que vayan a estudiar economía, o si no, siempre la inflación es monetaria. No hay otra explicación. Siempre cuando hay inflación es porque hay emisión de dinero. Lo que está pasando en Argentina en este momento es por un tema de emisión de dinero. Le dieron tanto para que en el 2023, ¿saben cuánta inflación hubo en Argentina? 220% anual. ¿Saben cuánto hubo inflación en 2023 en Perú? 3,5 anual. O sea, que ustedes tuvieron de anual, Argentina tuvo mensual o más todavía. En un solo mes del 2023 tuvo el 20%. ¿Sí? Entonces, vayamos ahora sí a lo último, ya que han aprendido esto de ganar el capitalismo, vayamos a todo lo último. Lo que le estamos viendo ahí. Ahí está. Entonces, para ir cerrando, país sin Estado, posible o no posible, utopía o no utopía, paradoja o no paradoja. Bueno, no es una paradoja, hoy es una utopía, hoy vuelvo a repetir, hoy es una utopía. Les recuerdo, en la Segunda Guerra Mundial, en la primera revolución industrial, quise decir, el promedio de vida del ser humano era, yo tengo 45 años, era de 40 años. Hoy en día el promedio de vida en China hay más de 100.000 personas con más de 100 años. Si alguien pensaba eso, en ese momento decía, no, eso es una utopía. Era una utopía viajar a la Luna, y sin embargo, fuimos a la Luna. Era una utopía hacer aviones, y sin embargo, se hicieron aviones. ¿De acuerdo?
no piensen de que el Estado puede o tiene que ser parte de un país. No, podemos tranquilamente coexistir y no imaginarnos la película. ¿Vieron esa película que tienen como un día para asesinar? ¿Cómo se llama? La purga. ¿Vieron la película de la purga? Porque cuando uno dice un país sin Estado se imagina la purga, ¿no? Se imagina hagan lo que quieran, tratar de Estado. No es así. No es así, ¿sí? Entonces, la pregunta que les quiero dejar, chicos, es ¿sería todo privado? Porque digo, ¿quién reemplazaría el Estado? ¿Quién reemplazaría el Estado? ¿Sí? Es una pregunta que les haría a ustedes. Bueno, al menos una pregunta antes de finalizar y le doy paso a mi compañera. Bueno, entonces, chicos, anarcocapitalismo esto, es esto, ¿sí? Estas son mis redes sociales, les cuento. Mi canal más activo, porque les cuento porque salgo a hacer realmente entrevistas, a entrevistar al Parque Kennedy, a diferentes provincias. Soy asesor también, asesor económico de un candidato que no lo puedo decir por temas políticos. Aparte de ser docente, soy empresario. En TikTok tengo más de 15.000 seguidores. Me pueden buscar ahí, van a ver videos que son muy divertidos, soy muy irónico con mis videos, estos son mis canales, pero les diría que vean los canales, mis videitos de TikTok. Me buscan así, me van a encontrar. Por favor, ayúdenme para dar estas ideas. Y solamente escuchen esto, para ya despedirme. Voy a decir solamente, cuando yo termine de hablar, ustedes van a decir viva. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva! Muchas gracias, chicos.